Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta es tu hermana y amiga Viajani Colón, pastora Nani. En esta ocasión vamos a estar dando lectura al mensaje que les posteé en Facebook por retrato para los que no se pueden comunicar ni no pueden accesar los videos, que pudieran leer las fotos de lo escrito. Así que en este momento vamos a ir sobre la palabra, y la palabra me dice en Daniel 2, 10 y 11: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es en la carne. Los siervos del Señor, lo primero que hacen, y estamos hablando sobre la historia del sueño de Nabucodonosor. La mayoría de nosotros conocemos la historia de Daniel 2, donde nos está narrando cuando el rey tuvo un sueño, no lo entendía, pero para identificar bien quién tenía una interpretación verdadera y no era inventada, él llamó a los astrólogos, a los adivinos, a los sabios, a los encantadores, y nadie le pudo revelar el secreto de qué era lo que había soñado. Y cuando tenemos una revelación del Señor, la palabra nos dice en primera de Juan 4, 1 al 4, que nosotros probemos los espíritus, ¿verdad? Y el rey se les adelantó a los adivinos, a los agorreros y a toda esta gente, astrólogos, sabios, que se hacían llamar y que decían tener un poder que realmente no radicaba en el poder del Señor, sino en consultas a Baales y a dioses paganos. Entonces el rey ya iba a exterminar a todos los sabios, los astrólogos y a todo el mundo que se hacía llamar sabio, astrólogo, mago, adivino, agorrero. A todos los iba a exterminar. Hay un decreto sobre ellos para hacerlos morir. Pero en ese momento el Espíritu Santo permite que este decreto vaya y lo vea Daniel, y Daniel se presenta delante del rey y le dice: espérate un momentito, dame un momento para consultar al Señor. Y él se pone en oración, y no solamente se pone en oración, sino que pide, según dice el versículo 17, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Cuando un siervo o una sierva del Señor realmente está dirigido por el Señor, tiene unos amigos y unos líderes cercanos que le están cubriendo, que están orando y que están consultando en consejo de la palabra y consejo sabio en consulta al Señor. Una persona que realmente tiene un mensaje del Señor que viene del poder del Espíritu Santo no se cree mayor que ninguno de nuestros hermanos, sino que se une a hermanos para orar y buscar dirección, porque sabemos y reconocemos que la sabiduría no proviene de nosotros, sino que viene de la palabra y del Señor. La palabra me dice en Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh, ¿verdad? Entonces los siervos de Elohim lo primero que hacen es que consultan y piden consejo e interpretación
a otros siervos de integridad, no a cualquiera. Consultan y se ponen en común acuerdo para orar. Y dice la palabra, si dos o más se pusieran de acuerdo sobre una cosa, el Señor lo haría. Entonces, si nosotros nos ponemos de acuerdo y oramos, el Señor va a revelar los secretos a sus siervos. La palabra me dice, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que usted no conoce. Y dice la palabra que no hará nada Yahweh sin que antes los anuncie a sus siervos los profetas. Y los profetas del Señor, los atalayas del Señor, no son cualquier profeta ni cualquier atalaya que se levante a hablar algo que parece que es de Dios. Porque hoy día, lastimosamente, la internet es una herramienta hermosa para llegar a las vidas, pero también por los amadores de sí mismos buscando protagonismo, hay unos que toman pequeñas porciones de mensajes de siervos del Señor y lo pueden y lo interpretan a su manera y ponen su propia opinión confundiendo al pueblo. Por eso a mí me dice la palabra en 1 Juan 4:1 al 4 que escudriñemos los espíritus. Y que me dice la palabra que escudriñemos la palabra, Juan 5:39, porque en ella está la vida. El mensaje del Señor, por más fuerte que sea, tiene que ir conforme a la palabra. Tiene que ir conforme a la palabra. Seguimos. Daniel no se creyó más sabio. Él buscó ayuda para apelar a la misericordia de Elohim. Estoy leyendo porque quiero ser lo más fiel posible al mensaje que les escribí y que les posteé en fotos, para entonces tener a bien discutirlo. Cuando se recibe la revelación, le expone el asunto dando gloria a Dios únicamente. Versículos 20 al 23. Y dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglo, porque suyo son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él morará luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. En primer lugar, además de consultar con personas sabias, temerosas del Señor, que no están buscando protagonismo, que están buscando realmente la presencia del Señor, tener consejeros verticales de integridad. Lo otro que tenemos que tener en cuenta para ser probados al Señor, como que de verdad viene el poder que radica en la cruz, viene por el poder del Espíritu Santo y no de nuestra propia carne y de nuestra propia opinión. Lo próximo es, y lo más importante, es que nunca un siervo del Señor que emite un mensaje debe de tomar la gloria que le pertenece al Señor. Nosotros no somos quienes somos por nosotros mismos, nosotros dependemos del Señor. Nosotros simplemente somos los voceros del Señor, pero todo poder, toda gloria, toda alabanza le pertenece a Él. Y solamente Él es el que puede descubrir todas las cosas, como lo hizo en el caso de Daniel. Luego de esto vemos que Daniel aprovecha la oportunidad donde el Señor le está revelando ese misterio para predicarle al rey, un rey que no era temeroso del Señor, que tenía baales, que tenía ídolos. Él aprovecha la oportunidad para soltar la palabra donde exalte al Señor.
Le predica al rey diciendo que nadie podía tener tal revelación, pero Yahweh sí. Versículos 27 y 28, que dice: y Daniel respondió delante del rey sin temor. Aunque fuera autoridad, aunque él hubiera hecho decretos, aunque haya hecho lo que haya hecho, se sometió, pero delante del rey mantuvo su postura vertical. Y dijo, Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y luego comienza Daniel a detallar el sueño que había tenido Nabucodonosor, que Nabucodonosor no había contado. O sea que el profeta tuvo que pedir la revelación de qué era lo que había soñado y cuál era la interpretación de ese sueño. Dura tarea la de Daniel, ¿no? En el versículo 30 expone con humildad, asegurando que no es por quien es Daniel, sino su sabiduría, sino la de Dios. Veamos, dice: y a mí ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. No se aprovechó para vanagloriarse, no se aprovechó para adularse, no se aprovechó para tomar protagonismos. Mantuvo la humildad, mantuvo la integridad, mantuvo la mansedumbre y todo el tiempo le dio la gloria al Señor y dijo: no es por quien yo soy, es por quien vive en mí. Esa es la actitud realmente de un siervo y una sierva del Señor. Siervos del Señor, de Elohim, consultan primero. Ok, vamos. Daniel narra el sueño y da la interpretación, versículos 36 al 45. Reconocimiento del rey. Versículos 46 al 47 dice: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. El rey reconoce que no hay otro Dios como nuestro Dios, que no hay otro Elohim sobre la tierra como el nuestro, que no hay Señor más alto sobre los reyes que el Señor que usted y yo le servimos. Porque solamente un Dios como el nuestro podía revelar estos misterios. O sea que un rey que le había dado la espalda al Señor, que no le conocía, que le servía a dioses ajenos, reconoce por medio de la ejecución de Daniel como siervo del Señor que al Dios al que Daniel le sirve es Dios realmente, sobre cualquier otro Dios. Y lo primero que tenemos que entender es que nosotros tenemos que dar testimonio en medio de cualquier situación, en medio aún de la persecución, porque en medio de la persecución el Señor se va a glorificar y el Señor nos va a poner en gracia para extender este evangelio, pero es para gloria de su nombre. Y es solo para gloria de su nombre. Luego el rey promociona a Daniel, mueve a Daniel y le da un cargo de jefe supremo de todos los sabios. Versículo 48. Después Daniel solicita dentro de su cargo a Sadrach, Mesach y Abednego sobre los negocios de las provincias de Babilonia
y Daniel estaba en la corte. Daniel fue el canal para que dentro de los negocios de Babilonia hubieran gente sabia para bendecir y para extender el nombre del Señor. Luego Nabucodonosor hace estatua, entra en el pecado de idolatría nuevamente. Decreta para obligar al pueblo a rendirse a la idolatría. Y Sadrach, Mesach y Abednego se opusieron. La palabra me dice que yo me someta a las autoridades porque estas son puestas por Dios, por Elohim, pero nunca me va a decir que yo cometa pecado para someterme a la voluntad de nuestros reyes y sacerdotes. Si la orden, la instrucción que recibimos es contra la palabra, nosotros tenemos que mantener la integridad y la fidelidad al Señor sobre todas las cosas, no importa lo que pueda ocurrir. La palabra dice que el amor de Dios echa fuera todo temor y que los cobardes no entran al reino de los cielos, que Él no nos da espíritu de cobardía, sino de amor y dominio propio, de poder, amor y dominio propio, ¿verdad? Ellos se mantuvieron firmes e íntegros delante de Yahweh, aunque esto fuera contra la ley impuesta. Por cuanto no se sometieron, se levanta persecución. Nabucodonosor los reta a desobedecer, amenazando con el horno de fuego, si se mantendrían en no caer en esa idolatría. Los jóvenes no se acobardaron y le expusieron a Yahweh les expusieron que Yahweh podía liberarlos, podía guardarlos, podía sacarlos del horno de fuego. Mas aún si no los librase, ellos no le iban a servir a dioses ajenos. Aun cuando tengamos la muerte de frente, nuestra fe no puede menguar. Tenemos que ser íntegros y fieles al Señor. Sadrach, Mesach y Abednego caen en el horno. La temperatura fue ordenada a poder ponerse tan alta que a los que echaron a los jóvenes al horno de fuego fueron muertos. El rey ve 4 varones en vez de 3 y se sorprende, ¿verdad? En el horno, espantado, paseando en medio del fuego sin recibir daño. Al ver la maravilla del poder de Elohim en respuesta a la fidelidad e integridad de los jóvenes, se levanta decreto de muerte a los que hablaran blasfemias contra Elohim de los jóvenes. Versículos 28 y 29, reconociendo que no hay Dios que pueda liberar como Yahweh. Una vez más se levanta un decreto en contra del pueblo del Señor, en contra de los que se mantienen íntegros, en contra de los siervos del Señor. Los siervos del Señor se mantienen íntegros, se mantienen de pie, mantienen firmes, el Señor les guarda. Y por esta maravilla el rey reconoce una vez más que no hay Dios como nuestro Dios. No hay Dios como nuestro Dios. Y entonces hace un decreto que todo aquel que blasfemie, hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea muerto. Entonces eso hace que una nación completa se vuelva al Señor por decreto del rey. El poder de los encantadores, adivinos, magos, sabios que queda corto delante del poder de Elohim. Esto lo podemos ver también en Isaías 44, donde primero que nada, desde el versículo 9, habla directo a los idólatras y a los formadores de imágenes de talla. Isaías nos habla específicamente de los que experimentaron los sabios, encantadores, adivinos, que los ídolos no ven ni entienden. En el versículo 18 del capítulo 44
habla de que los que practican la idolatría y confían en sus ídolos y mentiras, diciendo, no saben ni entienden, porque cerrado están sus ojos para no ver, su corazón para no entender. Versículo 18. Luego Yahweh exhorta al pueblo, a su pueblo, a no olvidarse de él. Él fue el que deshizo como una nube las rebeliones y como la niebla los pecados, y le exhorta. El Señor en Isaías le habla precisamente al pueblo de Dios. Y vamos a detenernos en esto un momento. Les exhorta que no se olviden de aquel que deshizo como una nube las rebeliones y como niebla los pecados. Es como hoy el Señor está diciendo, vuélvanse a mí, que yo fui el que fui a la cruz, morí por usted. Le limpié de sus pecados y sus rebeliones y no me acordé más. Vuelva al Señor, porque si sus pecados fueran como el rojo carmesí, serán como blanca lana, dice Isaías. Tenemos que entender que el Señor está haciendo un llamado al pueblo del Señor a volver a Él. Y si el Señor está haciendo un llamado al pueblo del Señor a volver a Él, es porque el pueblo de Él se ha alejado de la palabra, es porque se ha alejado de la instrucción bíblica, es porque se ha alejado de su presencia. Luego dice, vuélvete a mí que yo te redimí. Luego Yahweh, quien te formó desde el vientre. Me parece escuchar cuando dice, desde el vientre te formé. Me parece escuchar a David diciendo, mi embrión vieron tus ojos. El mismo Elohim que estuvo en ese vientre formándote, formándome, formándonos, donde nuestro embrión vieron sus ojos, es el que nos está diciendo hoy, vuélvete a mí. Yo, Yahweh, que deshago todo, que extiendo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agorreros y hago de volver atrás los sabios y desvanezco su sabiduría. Esto lo encontramos en Isaías 44, 24 al 25, donde el poder del Señor va por encima de cualquier encanto, de cualquier brujería, de cualquier hechicería, de cualquier astrólogo, de cualquier adivino y de cualquier agorrero, y que tiene una sentencia porque dice que deshace las señales de los adivinos, que enloquece a los agorreros y hace volver atrás a los sabios y desvanece a su sabiduría. Por eso es importante que la sabiduría que radique sobre nuestra vida sea el temor a Yahweh, sea la sabiduría que viene de su presencia, sea la sabiduría que viene de la palabra, y que no dejemos que sean influenciados por voces extrañas. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, y que dice a Jerusalén, serás habitadas, a las ciudades de Judá reconstruidas serás, y sus ruinas reedificadas, que dice a las profundidades secaos, y a tus ríos haré secar, que dice de Ciro, es mi pastor, y que él cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén será edificada y al templo será fundado. En Isaías 45, 9 al 13. Vamos a buscarlo porque lo tengo ahí, pero lo quiero leer exacto. Isaías 45 del 9 al 13 dice: hay del que pleitea con su hacedor
El tiesto con los tiestos de la tierra dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre, ¿por qué me engendraste? Y a la mujer, ¿por qué me diste a luz? Así, Yahweh, el Santo de Israel, formador, preguntadme las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de sus manos. El Señor nos está exhortando a que no contendamos con su soberanía, a que no contendamos cómo Él hace las cosas. Sí. Simple y sencillamente que vayamos a su presencia y le preguntemos las cosas por las cuales van a venir y lo que va a suceder. Entonces, esto significa que el Señor no quiere mantener en oculto sus planes, sino que Él quiere mostrar sus planes para cumplir su palabra que dice que no hará nada a Yahweh sin que antes los muestre sus siervos los profetas. Y la palabra me dice que yo no soy mejor ni peor que nadie, porque la palabra me dice que Él no hace acepción de personas. Y si yo clamo, y si yo le pregunto al Señor con un espíritu quebrantado, sincero, sin altivez, sin orgullo, sin el deseo de protagonismo, yo le aseguro que el Señor va a mostrar, que el Señor va a hablar, que el Señor va a decir, va a descubrir sus planes por amor a Él mismo y a su pueblo. El Señor está llamando a la iglesia a ser personas de integridad, volvernos a Él y ser humildes, unirnos como pueblo y trabajar como un solo cuerpo, reconociendo que todo es por quien es Él y que fuera de Él no hay nadie. Que fuera de Él nada podemos hacer. Que aún en medio del fuego más caliente no cedamos ante la presión y conservemos la integridad y la fidelidad a Él. Que el poder y la sabiduría que provienen de Él exceden todo conocimiento, todo poder, toda sabiduría y todo entendimiento. Que renunciemos a la idolatría y nos arrepintamos de poner nuestra confianza y descanso en manos equivocadas, creyendo voces de confusión. Nos está emplazando a que nos volvamos a Él, quien fue que nos redimió y perdonó. Si nos volvemos a Él con corazón sincero y hallamos gracia delante de Él, Él mismo con su poder nos guardará, ya sea sacándonos del medio del fuego, como Lot, o custodiándonos en medio de Él, como a Sadrach, Mesach y Abednego. Ahora les hablo a los boricuas. Y se me corta la voz porque el Señor sabe cuánto me está doliendo. Hay varias formas donde usted y yo que estamos en Estados Unidos puede comprar para prepararse si no lo ha hecho. Y puede ayudar a prepararse los que están en Puerto Rico. Puerto Rico puede tratar de acceder al internet y hacer la preparación desde el internet. Y podemos levantarnos una vez más y prepararnos para los tiempos venideros. Llevamos más de 10 años hablando y diciendo prepárense, guarden alimento, agua, provisiones, medicinas. Sé que muchos perdieron todo. Y a los familiares y amigos de los boricuas en la isla, ustedes son el puente, el recurso. Pueden enviar compra y
y lo necesario desde Estados Unidos, o bien pueden comprar en eBay y en tiendas en la web, donde establezcan que la dirección de envío es la de su familiar o amigo en la isla. Sobre todas las cosas, oren y pregunten si quedarse en la isla o salir, por lo menos durante el tiempo que tome que la isla se reponga de lo que ya sucedió. Y si decide quedarse en la isla, no debe no solo guardar de lo que les envíen o den, sino aprender a sobrevivir. Cocine en fogón, haga varias maneras de cocinar, potabilice el agua, recoja agua de lluvia y rocío, filtre, aprenda a desalinizar, comience a cazar y a pescar. Limpie lo que caza y pesca y cocine. Por ejemplo, la gallina de palo, que en Puerto Rico hay muchísimas. Aprenda a consumir hojas, identifique plantas y medicinales y comestibles. Obtenga aceite de ratero de emergencia para protegerse de las plagas. Mantenga sobre todo su vida en orden con Elohim, con el Señor. Asegure su salvación. Haga la práctica de altar familiar como mínimo una vez por semana. Unja sus provisiones, unja su casa y familia. Estudie la palabra periódicamente y mantenga la adoración genuina y constante. Los familiares que están fuera de la isla pueden accesar, y los amigos pueden accesar al grupo de alerta. El Señor ha dicho que no viene pronto, sino que viene ya. Es un grupo que tenemos hace muchos años y igualmente en mi perfil he compartido información, pero todo está grabado en los documentos del grupo. Puede descargar, puede imprimir y puede enviar a Puerto Rico. Haga un manual de sobrevivencia y envíaselo a su familiar o amigo. Que tenga referencias de cómo manejar las diferentes situaciones que se puedan presentar. Nosotros tenemos recursos todavía para aprisa en este último tiempo prepararnos y preparar a los nuestros. Es una oportunidad. Este huracán fue una sacudida para que el pueblo despertara. Para los que tenían salida y no se habían atrevido, salgan. Y los que se van a quedar en la isla se terminen de preparar. Que nosotros, como brazos extendidos en Estados Unidos, alrededor de toda la isla, los 50 estados, alrededor de todo Estados Unidos, alrededor del mundo, personas que pueden compadecerse y no solamente prepararse cada uno en su casa, porque sabemos que los juicios no son solamente para Puerto Rico. Los juicios son para distintos lugares. El Señor los ha mostrado cada cual en su lugar. Y sabemos que viene juicio para Estados Unidos. Tenemos que hacer nuestra parte para nosotros aquí. Pero dentro de lo que usted pueda y el Señor le permita, imprima eso, haga un módulo, haga un panfleto donde esté lo más importante para que nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestra familia amada en Puerto Rico tenga la información y envíela. Y asimismo envíe provisiones, que compren por internet, que preparen, que se preparen. El Señor lleva más de 10 años hablando. Que guarden agua, alimento, medicina, efectos de primera necesidad y de primeros auxilios. El Señor no retarda su palabra. Él cumple, y si nosotros queremos que Cristo venga ya, se tiene que cumplir también los dolores de parto, y es lo que estamos experimentando. La cizaña tiene que salir de entre el trigo, y como único se puede sacar la cizaña entre el trigo es quemándola, es poniéndola a prueba.
Y el Señor está dando una oportunidad para que, aunque sea más difícil ahora, porque estamos en una situación bien difícil en Puerto Rico, bien cuesta arriba, nosotros que estamos en Estados Unidos, los que salimos, los que el Señor tuvo misericordia y sacó, con un propósito, porque gracias a que el Señor sacó de entre el pueblo de Puerto Rico, tenemos brazos extendidos que están ayudando a levantar a la isla. Pero asimismo nosotros que tenemos el conocimiento de la palabra y de lo que el Señor ha hablado, tenemos las herramientas de preparar a nuestra gente. Así que yo le exhorto, extienda su mano directamente y ayude a preparar. Descargue los módulos, haga un panfleto de lo que usted entiende que es lo más importante y envíeselo a su familia y amistades. Y no solamente eso, prepárese usted y prepare al pueblo, prepárese usted y prepare a su familia, prepárese usted y prepare a sus amigos. Hoy estamos incomunicados, pero hay señal de vez en cuando y podemos recibir un mensaje donde diga, estoy bien, por lo menos. Lo que el Señor ha mostrado es bien fuerte. Y las últimas señales eran esto del huracán, y es una oportunidad porque si hubiera pasado sin el huracán, las personas no se hubieran preparado y no hubiera llegado la ayuda que está llegando hoy a Puerto Rico. A través de un huracán llega ayuda y se preparan mejor. Tenemos que aprender a ver la mano del Señor y la misericordia aún en medio del juicio. Lo más terrible es que luego de esto, en cualquier momento, cuando el Señor diga, porque su palabra dice que los tiempos y las sazones son de Él, viene también un terremoto. Todo se ha cumplido al pie de la letra y usted puede buscarlo. Está expuesto en Facebook, está expuesto en YouTube. Y todo se ha cumplido al pie de la letra. Yo con esto no juego. Porque si a alguien le duele esto es a mí. Porque estoy viendo cumplir las cosas. Ahorita hablaba con mi hija que me tiene histérica porque es medio terca. Y yo quisiera que estuviera aquí conmigo. Y he llorado y me he desesperado. Pero yo le decía, lo más que me desespera y lo más que me duele es ver cómo se está cumpliendo el juicio que tanto se anunció y que pudimos evitar y que no evitamos porque no nos quebrantamos, no nos humillamos, no volvimos al Señor, no nos arrepentimos y no volvimos a la palabra. No limpiamos a Jezabel de entre en medio, no fuimos valientes, fuimos cobardes y permitimos a Jezabel entre en medio del pueblo. Dejamos que se contaminara el altar. Así que yo te exhorto, todo lo que puedas hacer para enmendar el camino, para corregir, para predicar, para que el pueblo donde tú te congregas, la iglesia, reconozcan estos tiempos, se humillen, se arrepientan y van al Señor. No por temor, sino porque el Señor es bueno y todavía en medio del juicio se está extendiendo en misericordia. Y preparar a esas iglesias, preparar a ese pueblo que se supone que hoy estuvieran siendo de refugio y de ayuda. Entonces tenemos que prepararnos. Este azote es una expresión de su misericordia, aunque usted no lo entienda, porque en medio del juicio está permitiendo que llegue la ayuda que no iba a llegar en otras circunstancias, y que un huracán avisa, pero un terremoto no. Así que yo le exhorto que no solamente vea lo que está pasando hoy en Puerto Rico, sino que se prepare, como el Señor ha hablado por tanto tiempo. Porque vaya sobre la palabra y vaya sobre lo que se ha cumplido, a ver si estoy mintiendo, a ver si le estoy metiendo miedo o si le estoy tratando de alterar. Todo se ha cumplido para gloria del Señor, y como les he dicho en otro video,
Yo quisiera que eso se cancelara. Nosotros nosotros hubiéramos podido evitar este juicio con tan solo quebrantarnos, humillarnos y arrepentirnos. Pero somos arrogantes, altivos, orgullosos y no permitimos corrección. Entonces, si no es a la buena, el Padre que ama corrige. Y Cristo viene, Y si no somos corregidos, nos vamos a perder. Y sobre todas las cosas está la salvación de nuestras almas. Sobre todas las cosas. Así que aprovechemos este tiempo, aunque es duro, aunque es difícil. Nosotros en Estados Unidos podemos ser los brazos extendidos de nuestra gente. Y allá en Puerto Rico pueden comprar por internet. En internet, por ejemplo, en eBay pueden conseguir la caja de agua de Emergency Water, que son sobres de agua para emergencia para que usted no se deshidrate. Un sobrecito por día, no más de 3, para que se mantenga hidratado y no vaya a sufrir un colapso. Hay muchas maneras de ayudar. Yo le exhorto a que hoy reflexione sobre el mensaje y lo que el Señor ha querido decirnos a través de esta prueba. Los boricuas en Estados Unidos estamos sufriendo y estamos con la carga y el dolor como si estuviéramos ahí, peor porque quisiéramos estar para ayudar. Pero entendemos que desde acá ayudamos más. Que la situación en Puerto Rico es bien apremiante y que acá tenemos puertas abiertas que allá no vamos a tener. Y que de esa manera podemos extender nuestra ayuda. Y esto no significa que nosotros seamos mejores ni peores. El Señor tuvo misericordia y nos sacó para preparar al pueblo, para ayudarle en este tiempo. Pero los juicios también son sobre Estados Unidos, no solo sobre Puerto Rico. Y los que nos tenemos que humillar no son solamente los boricuas que están en la isla, sino también los que se fueron. Porque somos un solo pueblo. Y todos nos tenemos que arrepentir. No hay ninguno que no tenga que humillarse y arrepentirse. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, como en Nínive. De todos los esparcidos sobre la tierra, el pueblo puertorriqueño necesita volver al Señor. Y el Señor nos dijo que iba a limpiar a Puerto Rico y que Puerto Rico sería isla del Cordero otra vez. Pero que el proceso para ser isla del Cordero iba a doler. Por eso nos avisó con tanto tiempo, más de 10 años. Y nos dijo que nos preparáramos. Después no podemos decir, nadie me dijo. Nadie me avisó, porque una vez más extiende su misericordia, para que aun cuando ya comenzaron los juicios tengamos alternativas para prepararnos. Así que yo le invito que en esta hora, en este día, saque un momento primeramente para poner su vida a cuenta con el Señor, humillarse, porque aún en medio del fuego, como vimos en la palabra, el Señor nos puede guardar, como a Sadrach, Mesach y Abednego. O también, como nos hizo a nosotros, nos sacó para preservarnos por las razones que Él entienda, porque Él es soberano y yo no voy a pelear su soberanía. Nos sacó como a Lot. Pero hay 2 maneras de guardar al pueblo. Una es sacándola como a Lot y otra es guardándolas de en medio del fuego, como a Sadrach, Mesach y Abednego. Así que pueda estar seguro que no importa lo que ocurra, no importa el panorama, si usted tiene cuentas con el Señor arregladas, si usted se humilla, si usted se quebranta, si usted se arrepiente, vuelve al Señor, está en la palabra, vive la palabra. Yo le aseguro a usted que usted será cubierto por la gracia y la misericordia del Señor. Y como dice la palabra, decía Pablo, si morimos, para Él morimos. Y si vivimos, para Él vivimos. Ya sea que muramos o vivamos, somos del Señor. Lo más importante es que asegure su salvación.
Nada es más imperativo, más urgente que asegurar su salvación en este día. Así que yo le exhorto a que venga el Señor tal como está. Que nos humillemos, nos quebrantemos, pidamos perdón, nos arrepintamos y volvamos al Señor con un compromiso serio de dar frutos de arrepentimiento, con un compromiso serio de vivir la palabra. Así que una vez más yo le exhorto, prepárese, ayude a preparar a los que están en la isla. Ya le di varias alternativas e ideas. El shalom del Señor nos arrope ahora que lo necesitamos tanto. Sobre todo nosotros que hemos visto lo que iba a ocurrir y que estamos viendo que se está cumpliendo. Porque es algo que carga, que duele, que desespera. Hay veces que usted me ve a mí y que yo no hago ni siquiera una intervención de Video Life y me ve que estoy un poco callada en las redes, es porque estoy pasando por mis procesos. Tengo a mi hija en Puerto Rico, tengo a mami en Puerto Rico, tengo a mis otras hermanas por otros estados desesperadas y metiendo presión. Y con todo eso estamos manejando todo lo que ocurre. Y no solamente, como le decía a mi hija, no es solamente mi hija, no es solamente mami. Es que el ver que se cumple duele por el pueblo que representa, porque nosotros, aunque estamos en Estados Unidos, nosotros amamos a Puerto Rico. Es nuestra isla, la amamos con nuestra fuerza, pero reconocemos que Puerto Rico necesita ser limpiado de las tinieblas y volver a ser isla del Cordero. Y esto no excluye ni siquiera al más mínimo boricua que esté en Estados Unidos. Todos nos tenemos que arrepentir. Y hay del que diga, ay, míralos, o se burle. Y hay del que diga, se tienen que humillar y arrepentir sin decir nos tenemos que arrepentir y humillar. Porque es que somos todos. Esto es responsabilidad de todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Esté en Puerto Rico o fuera de Puerto Rico. Los boricuas tenemos que volver a ser isla del Cordero donde quiera que estemos. Nosotros le quitamos al Señor la isla, abriéndole puertas a las tinieblas. Pues nosotros en quebranto, humillación, arrepentimiento, tenemos que devolverle la soberanía y el dominio y la isla completa, desde norte a sur, este y oeste, voluntariamente al Señor para que sea isla del Cordero. Porque si no, cada vez el fuerte será más duro. Usted sabe un padre cuando dice, te voy a castigar, no lo hagas, obedece. Primero lo anuncia, lo regaña, luego lo castiga. Y luego del castigo, si continúa con su conducta, viene el azote. Porque la palabra me dice que con un azote de vara, que con la vara se corrige y se libera del Seol a nuestros hijos. Imagínese usted al Señor que nos ha hablado por tanto tiempo y nos ha exhortado, y vino el castigo sobre nosotros en Puerto Rico, y si no nos arrepentimos y seguimos sobre nuestra soberbia, nuestras disensiones, el escarnio, la altivez, el protagonismo, en vez de humillarnos y quebrantarnos, va a venir el azote grande. Porque el Padre que ama corrige. Y así como usted